Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Análisis de Actualidad a la luz de los principios bíblicos de la Biblia. Queridos amigos, tengo que confesarles algo. Desde hace un buen tiempo yo tenía en la cabeza un rum rum, en realidad dos, ya les voy a comentar cuáles de estos. Un rum rum de hacer o de tratar junto con ustedes y algún invitado nuestro dos temáticas sumamente importantes. El día de hoy, gracias a Dios, voy a poder tratar uno de esos temas que, si ustedes quieren un título, una idea, una palabra, gobierno, gobernanza. Ese es el tema del día de hoy. Y a futuro, Dios mediante, próximo, quiero agotar también con otro invitado especial, en este caso es una invitada, ¿cierto? Con invitados especiales también quiero abordar el tema del fanatismo, en general el fanatismo y sus manifestaciones, que en la política, que en la economía, que en los actos sociales, que en el deporte, por ejemplo, también. Pero el día de hoy tengo la posibilidad de tratar este tema tan importante para el Ecuador. Hace pocos días, el recientemente elegido presidente de la República visitó al presidente todavía actuante, Guillermo Lasso, para tratar de recibir información. Pero a mí en lo personal, después de lo que he podido revisar y que ofrecieron los reportajes de toda la prensa, y a mí en lo personal me queda un signo de interrogación, un signo marcado. ¿Qué es lo que se le va a entregar el Estado del país? Lo que sí sé es que en el año y medio de gobierno que se viene bajo la responsabilidad del presidente electo Daniel Noboa, lo que sí sé es que va a faltar tiempo, 1. 2. Economía suficiente como para poder atender las necesidades de todos, todas las necesidades y de todos. Pero lo que sí sé también es que el escenario en donde faltará tiempo y la economía no es suficiente, el escenario ese es de un Ecuador ingobernable. Quiero que a continuación ustedes conozcan quién es la invitada de hoy. Es una persona a quien conozco desde muchísimo tiempo atrás, que tiene no solamente capacidades propias, un currículum, una performance propia, sino que además tiene antecedentes de toda una vida familiar de enorme y gravitante importancia. Ya vamos a hablar, porque quiero que ustedes primero conozcan quién es esta valiosísima mujer, esta valiosísima ecuatoriana, invitada nuestra y de ustedes sobre todo en esta oportunidad. Isabel María Salazar. Isabel María Salazar, licenciada en Ciencias Históricas por la Universidad Católica Quito, Ecuador. Máster en Gerencia y Liderazgo Educacional por la Universidad Técnica Particular de Loja. Se ha desempeñado como coordinadora de Escolas Ecuador, invitada como ponente al Congreso Internacional Bicentenario de Gabriel García Moreno, año 2021, presidenta ejecutiva, Fundación Sembrar, miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica, candidata a la Asamblea Nacional año 2017 y coordinadora pedagógica del Plan Amanecer 2005-2007. Directora del proyecto El Buen Gobierno, cuando el arte enseña la política, de la Fundación Konrad Adenauer, y miembro de la Comisión Justicia y Paz y de Political Network for Values. Pues bienvenida, Isabel María, es un gusto tenerte aquí con nosotros y que tú puedas desarrollar algo, explicarnos, comentarnos, proponernos un tema sumamente interesante que se lo menciona hace un momento en la parte final de este cuadro de tu vida. Tú tienes una muy buena trayectoria académica, tienes un peso propio por lo que has hecho, las funciones que has ocupado, los estudios que has realizado aquí en el exterior. En fin, conozco tu trayectoria, tus antecedentes, pero sobre todo yo quiero darte un lugar de honor porque eres de esas personas que aquí en el Ecuador, ese puñadito de personas que aquí en el Ecuador
supieron salir de frente, valientemente, manteniendo siempre la paz y la dignidad a pesar de lo fuerte de la controversia, supieron mantener la lucha por la vida de los niños no nacidos frente a esta barbaridad que ocurrió a partir del año 2021, el siguiente intento para instaurar, como en efecto ocurrió, una ley de muerte, una ley de aborto. Quiero felicitarte y honrarte de entrada en este programa por ello, porque tú fuiste de las personas que sí puso su firma, su rúbrica en la batalla legal. Así que bienvenida, Isabel María, es un gusto tenerte con nosotros, pero también quiero decirles, queridos televidentes, que Isabel María, yo lo he dicho varias veces en forma coloquial, espero que simpática, pero mi papá, tenía ciertos dichos que nunca los dejaré de rememorar. Sabía decir, de tal palo tal astilla, de tal tiesto tal tortilla, de tal pepa tal semilla. Y quiero decir eso y dar mucha honra también a alguien que yo conocí, aprecié, valoré, el país también lo conoció y lo valoró como es debido. Educador, político, honesto, diplomático, correcto, representante del Ecuador en muchos foros. Tú eres hija nada más ni nada menos que de Paco Salazar Alvarado. Qué impresionante. Yo tuve, entre muchas otras oportunidades, les cuento, tuve la oportunidad de recibir a su padre y a la familia de Isabel María cuando yo casualmente cumplía funciones diplomáticas en un país europeo. El papá de Isabel María era embajador en otro país y alguna vez nos visitaron. Tuve el honor de recibirlos a toda la familia, tiempos incomparables, pero sobre todo una rememoranza de un hombre que entregó su vida por sobre todas las cosas a un factor, la educación con ética y con valores, de los cuales él mismo, Paquito Salazar Alvarado, fue siempre un ejemplo. Isabel María, bienvenida, nos traes un tema espectacular. Quiero pedirle a producción que vamos a ir revisando unos párrafos rápidamente, unos párrafos de lo que la prensa ecuatoriana nos ha reportado a propósito de ese escenario en donde el presidente que acaba de ser electo, Daniel Noboa, tendrá que desenvolver sus intentos de dejar una huella, hacer algo concreto en apenas 1 año y medio y sin recursos. Quiero que revisemos una serie de videos arrancando con el tema de la gobernanza en el Ecuador. Adelante con la producción, por favor. Ese operativo contundente, en apego al respeto a los derechos humanos, ha demostrado lo eficientes, lo preparados que están nuestros miembros de nuestra fuerza pública, nuestra Policía Nacional, nuestras Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, trabajando conjuntamente, porque esto es una situación de Estado, no es situación de una sola institución, esta es una situación de Estado, y con la voluntad de la máxima autoridad del país, hoy se ha podido intervenir. Se ha podido intervenir para dar tranquilidad, para recuperar gobernanza, lo que nosotros buscábamos. ¿Qué tal? Parecería que este video fue extraído de hace años en un país que vivió guerra de guerrillas durante muchos años, El Salvador, hasta que llegó alguien que puso las cosas en orden y los temas en su sitio, los conceptos en su sitio y sobre todo al mal le llamó mal y al bien le dio el lugar y el rol de combatir el mal. El señor Bukele podrán criticarle mucho y probablemente en sus acciones pueden haber ocurrido algunas situaciones difíciles, tal vez hasta excesos, no hechos ni mandados por él. Estoy seguro de ello. Ya en la ejecución, cuando la bala viene o cuando la bala va o cuando la muerte está enfrente, mucha gente puede cometer errores. Pero esto que parecía ser sacado de El Salvador, luego de 20 años de guerra,
que creo que más o menos ese es el tiempo que tuvo El Salvador. No es El Salvador, es Ecuador. El Ecuador del 2022-2023, 2021 también. Queridos amigos, dando gracias a la cortesía de estas imágenes de El País, solamente quiero hacerles una rememoranza del ambiente que todavía está allí, porque más allá de lo que las autoridades han dicho, y por lo menos han habido unas 6, 7, 8 intervenciones en las cárceles, y después de cada intervención las autoridades han dicho, sí, se retomó el control, sí, ya estamos en orden, sí, ya las mafias han sido dominadas en las cárceles. Pasa un mes y vuelve lo mismo. Pasan 3, 4 días y nuevamente están en los techos con armas, gritando y pidiendo cosas. Ese es el Ecuador que recibe el presidente o el futuro presidente Daniel Noboa. Ese es el Ecuador. Ahora, vamos a otra imagen que nos da también el entorno, Isabel María, y te invito para que tú analices desde el aspecto político de un grupo político qué o cómo se manejan los conceptos de democracia. Por favor, gracias a Ecuavisa por sus imágenes. Tras 27 años de vida política del movimiento Pachakutik, este fin de semana durante sus elecciones por primera vez y con violencia se mostró lo profundo de su división interna. Los desmanes en las elecciones internas se dieron porque Leonidas Issa intentó ingresar a último momento a la lista de votantes a personas que no son adherentes del movimiento. Eso abrió más las heridas en el movimiento indígena. En el padrón electoral deben estar personas que son adherentes, pero el presidente Leonidas Issa pedía la incorporación, y al incorporar nuevos electores dentro del padrón electoral ya rompe la lógica de tener validez de este proceso. Marlon Santi, coordinador saliente de la organización, asegura que los indígenas están perdiendo su movimiento. Toca decir a nuestras militancias que el movimiento Pachakutik está captado por representantes de la Revolución Ciudadana que son también parte del movimiento indígena. Advierte que en el 2025 se verán los intereses del que tiene Issa al imponer a Guillermo Churuchumbi como coordinador político. Él obtuvo 355 votos de 1.500 delegados. Y así se apoderaron del movimiento. Vea, lo que pase con Pachakutik, con el movimiento indígena, es responsabilidad del señor Issa, Leonidas Issa. Él es el responsable si el movimiento crece o el movimiento se va al suelo. La candidata Cecilia Velázquez, que logró 290 votos, denunció que, a más de agresiones físicas y psicológicas, el padrón tenía inconsistencias. Incluso ella no constaba. Definitivamente no es legal, y además el Tribunal Electoral tenía que haber esperado las 24 horas que dice el reglamento para proclamar los resultados, cosa que no lo ha cumplido. Su equipo impugnará los resultados para impedir que Churuchumbi llegue al cargo con ilegalidades. Las impugnaciones se han hecho ante el Tribunal Electoral del movimiento Pachakutik y este martes se cumplirá el plazo para saber si se mantiene la elección de Churuchumbi o se realiza un nuevo proceso. Y producción nos va a guardar estas mismas imágenes para combinarlas con otra que también las tenemos guardadas cuando la prensa se acercó posteriormente a hablar con el señor Churuchumbi, que estaba de candidato a prefecto de Pichincha. Ojo, prefecto de Pichincha. Se acerca la prensa y el señor Churuchumbi dijo, sí, las elecciones fueron normales, la democracia, todo marchó en paz, todo estuvo muy bien, no hubo ningún problema. Digno de humor político, ¿verdad? Pero eso es lo que ocurrió. Resultado, por si acaso. 1, el Tribunal Contencioso Electoral anuló esa farsa. Hoy tienen que repetirse las elecciones, por una parte. Segundo, lo que hasta hace un año y algo era la segunda fuerza política representada en la Asamblea, con una cantidad de prefectos, alcaldes indígenas, hoy no tiene presencia en la Asamblea. Y hoy la presencia política de Pachakutik es prácticamente cero en el país. Esos son los resultados de no saber vivir en democracia interna. Si esto querían proyectarlo al país, señores, digo, gracias a Dios que ustedes no llegaron. Porque esa hubiera sido la imagen del país a la vuelta de un poco de tiempo. Exactamente lo mismo. Pero hace no mucho, pocas horas prácticamente, en el programa de este valioso, poderoso periodista, Carlos Vera,
Vera a su manera, cuyas imágenes son cortesía a continuación y agradezco mucho a Carlos por ello. Se comentó también indirectamente este tema, este mismo tema, y vean ustedes como un hombre de absoluta izquierda, como el analista político Osvaldo Moreno, se expresó hace pocas horas de situaciones como estas, el entorno que vive el país. Gracias a Vera a su manera por estas imágenes. Otra causa es el liderazgo caduco de Correa para las necesidades de la izquierda actuales de aquí, aunque tú no lo has llamado en esas palabras, ¿correcto? Es que, a ver, yo escuchaba, por ejemplo, hoy día a Leonidas Issa, o lo leía. No, en caso de que el presidente electo Noboa, ya estamos preparando las cantimploras, qué sé yo, los ponchos para irnos aquí. Pero si uno revisa, porque lamentablemente o para bien, el primer paso para ser demócrata es aceptar los resultados y la legitimidad que te los da, por lo menos en el envión. Si uno revisa la votación del centro del país, donde es mayoritariamente población indígena, la votación de Noboa es arrasadora. ¿Y explicación? A ver, yo quiero decir algo. ¿Por qué perdió el correísmo ahí? ¿Por qué si el indigenado era preferentemente pro izquierda? ¿Porque no tuvieron a Pachacutic y a Issa? Lo que pasa es que, a ver, el brazo político de la CONAIE, que es Pachacutic, un poco para entender el tema, estuvo ausente. Ese es otro factor político de esta elección. Sin duda. La ausencia de la segunda fuerza nacional a nivel parlamentario en la elección del 21. Lo mencioné en mi introducción. La segunda fuerza nacional en la elección de alcaldes. Lo que pasa es que la Pachacutic no supo administrar sus trufos y sus espacios de poder más allá de sus comunidades, y Lazo terminó llevándoselos en ese hoyo negro, digamos, nefasto, al cual casi el país va en camino también. Hace pocos meses el país se volvió tan ingobernable, pero tan ingobernable, que querían destituir al presidente con un juicio político que estaba causado o invocado por personas, grupo político interesado, argumentando que habría ocurrido un delito de peculado que esa misma persona en otro ámbito, en el ámbito de su comisión legislativa, un poco de tiempo antes, como 2 años antes, había dicho que estaba todo bien en un informe. Pero cuando se quiere hacer mal las cosas, todo pretexto es bueno, todo motivo es bueno, y cuando en lugar de pensar en país, pasamos pensando en la conveniencia mía, de mi grupo, y cuando en lugar de ver con amplitud la necesidad de un bienestar colectivo para el cual todos tenemos que cogernos del brazo y empujar, como es el desafío hoy para la administración que se avecina con el nuevo Parlamento y con el nuevo presidente y vicepresidenta, si no nos agarramos todos bien y nos fijamos pocas metas, pero bien definidas sobre necesidades prioritarias y todos empujamos en 1 año y medio, podremos poner un principio de solución que haga que el país a la vuelta de unos años recupere. Pero eso se llama gobernanza. Cuando no existe una buena gobernanza, es decir, cuando un gobierno es insuficientemente capaz, es decir también que cuando las apetencias, la incapacidad de los grupos políticos de pensar más allá de su nariz o de ver más allá de su nariz, cuando todo el mundo está jalando solamente para sí mismo y comenzamos a mordernos los unos contra los otros, se cumple un principio bíblico que dice que si os mordéis, mirad que si os mordéis los unos a los otros, mirad que no os desintegréis, que no os acabéis los unos y los otros. Esto es lo que pasó en el país y yo quiero que ustedes vean cómo terminó esa consecuencia y ya volvemos con nuestra invitada a propósito de este tema de la gobernanza en el Ecuador. Gracias a Ecuavisa por este video. El presidente de la República, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Esto ocurre en el contexto del juicio político que lleva a cabo la Asamblea y que sigue en contra del primer mandatario y que intentaba destituirlo. Vamos a leer lo que dice el decreto en su artículo número 1. Disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 2.
notifíquese al Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones dentro del plazo de 7 días de conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 3. Notifíquese a la Asamblea Nacional la terminación de pleno derecho de periodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas. Reiteramos, en estos momentos el presidente Guillermo Lasso ya ha firmado el decreto número 741 que disuelve la Asamblea. Es un mecanismo constitucional de decreto de muerte cruzada. En estos momentos, entonces, ya no existiría la Asamblea Nacional, ya no existiría la función legislativa y el presidente de la República, Guillermo Lasso, tendría que gobernar mediante decretos ejecutivos con previa revisión, aprobación, con el aval de la Corte Constitucional. Esto ocurre en medio del juicio político. Recordemos que ayer el presidente tuvo la oportunidad por casi 1 hora de presentar sus pruebas de descargo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Horas antes, sus interpelantes tuvieron la oportunidad de explicar las razones para haber iniciado este proceso de juicio político. Hablamos de la asambleísta correísta Viviana Veloz y de Esteban Torres del Partido Social Cristiano. Cerca de 50 minutos fue el tiempo que ocupó el primer mandatario para explicar las razones por las que no habría cometido el delito de peculado como parte del proceso de juicio político que se sigue en su contra tras un contrato petrolero con la empresa estatal Flopec. Reiteramos, noticia en desarrollo, el presidente de la República, a través de un decreto ejecutivo en estos momentos, ha disuelto la Asamblea Nacional, es decir, ha activado la denominada muerte cruzada, un mecanismo constitucional que permite disolver la Asamblea Nacional. Y así terminamos el periodo de Guillermo Lasso, precisamente. Él está en funciones, cierto, pero el cambio a medio camino para un nuevo presidente al Ecuador empobrecido le cuesta la pequeña suma de $80 millones del proceso electoral para cambiar de legislativo y de ejecutivo por un nuevo presidente y nuevos legisladores. No más. El Ecuador que no tiene para comprar medicinas para sus enfermos pobres. El Ecuador que con dificultad logra cumplir sus compromisos de pago a sus empleados públicos. Ese Ecuador tuvo que gastar apenas la bicoca, la cosita pequeña, el puchito, como suelen decir, de $80 millones para poder tratar de lograr que las cosas se calmen. Queridos amigos, qué mal que manejamos el país, ¿verdad? Y no lo acusemos solamente al gobierno, porque un dedo para allá para acusar, 3 dedos para acá, porque ¿quiénes eligen pues a esas autoridades? Si no equivocadamente los propios ciudadanos, porque, que yo sepa, al legislativo, por lo menos de una de las bancadas, llega prácticamente el 95% de los mismos que estuvieron actuando en el periodo pasado y que ocasionaron, en parte, en lo que a ellos respecta, le ocasionaron al país estas circunstancias. ¿Quién los eligió? ¿Quién los volvió a elegir? El pueblo, la gente, irresponsablemente votando. Ya tuvieron su oportunidad. En esa misma bancada pudieron haber venido otros. La prueba de ello, ¿saben cuál es? Es que hace pocas horas, la señora Pierina Correa, hermana del líder del grupo Revolución Ciudadana, en una radio de Guayaquil, emitió una crítica muy fuerte al manejo de la parte electoral de la Revolución Ciudadana ante la pérdida de la candidata Luisa González, y el resultado fue que la presidenta de ese movimiento puso inmediatamente la renuncia y se anuncia salidas. Casi lo mismo que Pachacuti, ¿verdad? Casi lo mismo. Los unos más histriónicos, los otros más discretos, pero exactamente el mismo síntoma. La gobernanza no está solamente a nivel de país, está a nivel de grupos políticos, de sectores políticos y de individuos, porque la primera gran gobernanza, lo vamos a ver aquí en este programa, la primera gran semilla de verdadera gobernanza nace aquí adentro, en el corazón. Del corazón sube a la cabeza para saber cómo pensar y de la cabeza baja a las manos para saber cómo trabajar y cómo actuar. Por eso, bienvenida Isabel María Salazar con un proyecto hermoso de gobernanza. Te dejo el privilegio de la explicación. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes y también un saludo muy afectuoso a quienes nos están escuchando y viendo el día de hoy.
Primero, te quiero agradecer también por tu mención a mi padre. Y en relación a lo que venimos viendo, es interesante. Él decía, yo no me avergüenzo de ser político. Me siento muy honrado. Vengo de una familia que ha servido a Dios y a la patria. Y ese es nuestro legado. Y la política la viví yo de una manera muy distinta. Así es que te agradezco por haber hecho mención a este hombre que deja un legado de honestidad dentro de la política ecuatoriana y de capacidad de dialogar en base a aquello que los principios fundamentales, ¿no? De la verdad, de la justicia, de la solidaridad también, pero en base justamente a esos pilares que se necesitan para reconstruir la fuerza moral del Ecuador, que es lo que se necesita. No tienes por qué agradecerme. Nuestros abuelos decían a todo señor, todo honor. Así de tal es, manera que gracias. así Por otro lado, también la defensa de la vida y mi pasión por la primera infancia. Yo tengo 6 hijos. Me lleva a que en este último año y medio yo esté sirviendo como asesora de despacho en temas de desnutrición crónica infantil, pero enfocada siempre a lo que es el ámbito de la primera infancia, que nos ha llevado desde siempre, desde el 2012 y como tú mencionabas hace poco, a dar una lucha, ¿no? Porque es el primero de los derechos de la vida. No podemos hablar de un país que convive en paz si no hay el respeto a la dignidad de la vida. Es imposible, ¿no? Perdona que te interrumpa, porque sí creo que es muy importante que yo lo diga, pues, ¿no? Qué bien te hubieran caído en ese proyecto de desnutrición infantil los 80 milloncitos que hemos tenido que gastar para tener nuevas autoridades. Si todo el mundo hubiera trabajado bien, nos hubiéramos ahorrado de las elecciones y hubiéramos dado a la primera infancia. Gracias a Dios, sí, así es. Pienso que todo fondo que esté destinado a la infancia siempre debe tener la prioridad. Y creo que es la primera vez en este gobierno que se toma la preocupación y se da los recursos justamente para sacar a la primera infancia. Creo que eso hay que reconocer. Ha habido un punto específico de preocupación de poner al centro la primera infancia, ¿no? Así es que yo lo dije en su momento, habrán habido muchísimos errores y nadie puede negarlos, y a la historia darán cuenta de este tipo de situaciones, pero donde sí acertaron, y yo lo dije, ustedes lo recuerdan, queridos televidentes, vacunas que salvaron vidas y no sé cómo las sacaron ni con qué plata las compraron, pero las obtuvieron y eso salvaron miles de vidas en el Ecuador, cuando todavía los otros países con plata no alcanzaban a comprarlas. Hay que reconocer la verdad, y el tema de desnutrición infantil. Así es. Realmente importante. Pero ahora, háblanos de este proyecto tan interesante que tú tienes. Vamos a lo que hemos venido el día de hoy, ¿no? Me parece también muy significativas las imágenes que has pasado de la realidad del Ecuador, ¿no? Y nosotros traemos en este preciso momento de crisis una exposición conversatorio sobre el buen gobierno de Ambrogio Lorenzetti, cuando el arte enseña la política. Se trata de la exposición sobre unos frescos que están en el Palacio Municipal de Siena, pintados por Lorenzetti en Italia, en 1337. Estaban justamente en el salón donde se reunían los concejales, quienes manejaban la ciudad, y les recordaba a ellos, porque es una alegoría de aquellas cualidades, virtudes, principios, fundamentos que tiene que tener el buen gobierno para que haya unos efectos positivos de paz, de progreso en la ciudad y en el campo. Y frente también al otro lado, digamos, de una de las paredes de la municipalidad de este salón, frente a lo que es el mal gobierno y qué es lo que origina, y cómo el mal gobierno trae la violencia. Tú mencionabas el interés propio, porque lo que hemos visto estas imágenes realmente en cada uno de aquellos actos de violencia, lo que vemos es que se olvida el bien común, que es lo propio del buen gobierno, y se pone de prioridad el bien propio, ¿sí? Creo que en el tema del Ecuador esto también tiene un origen profundo en la educación y en la educación pública que hemos venido dando desde hace muchísimos años. Isabel, ¿sí? María, para darle un buen contexto y sobre todo que nuestros televidentes sepan,
¿Cómo se van a realizar estos conversatorios? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo es el proyecto? Ya mecánicamente, para que puedan participar, porque ya van a ver, ya vamos a analizar las imágenes más pormenorizadamente, más detalladamente y en pantalla grande, desde luego. Pero yo creo que esto sí es importante que tú nos puedas decir para que la gente tome nota y sepa cómo participar. Exacto. Es un proyecto que se va a presentar o se viene presentando desde el mes de septiembre, octubre y noviembre. Termina en noviembre. Son 24 exposiciones y mesas redondas en las distintas localidades. Estuvimos el día de ayer, por ejemplo, en la parroquia rural de Guadabamba. Estuvimos en Calderón la semana pasada. Vamos a estar la siguiente semana en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, en Manabí también. Vamos a hacer esta presentación con distintas alcaldías, tanto en Portoviejo, Manta, esperamos hacerlo, bueno, en una serie de cantones. Y la idea es que luego de mirar justamente lo que ustedes tienen en pantalla, estos frescos que hablan sobre el buen gobierno. Son pinturas. Exacto, sí, son unas pinturas en el mural. Se inicia un diálogo con las autoridades de estas localidades, sean autoridades políticas, sean autoridades eclesiásticas o líderes comunitarios. El arte permite que aflore un diálogo espontáneo, natural, y sobre todo que podamos conectar con la experiencia actual. Así es que este proyecto está financiado, como les decía, por la Konrad Adenauer. La Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Ok, a ver. La idea de estas pinturas, que es lo que tú nos vas a comentar a continuación, la idea de estas pinturas recoge un poco el espíritu de este programa. ¿Por qué te digo esto? Porque la verdad es que si no fuera por nuestro productor, Rubén Darío, el de la idea original, ahí me das un like. Si no fuera porque Rubén Darío tuvo la loca idea de hacer un programa que toque, que palpe, que haga palpar, que transmita lo que estamos palpando, la política, la realidad nacional hoy, nuestro entorno, pero a la luz de conceptos, de análisis, de principios bíblicos, ¿para qué? Para cambiar como Dios quiere que cambiemos. Hemos recibido por ahí, raro, ¿cierto? Dando gracias a Dios, la inmensidad, casi la unanimidad de todos ustedes, queridos televidentes, su generosidad, su buen corazón, nos han dado voces de aliento, pero por ahí siempre no faltó alguien que dijo, ¿cómo un canal cristiano, cómo un canal de fe tiene que meterse a tratar temas políticos? Entonces, que no salgan los cristianos, pues que se queden en la casa, porque la política comienza casa adentro y puertas afuera. Cuando usted abre la puerta de salida de su casa y comienza a caminar por la vereda para ir a su trabajo, usted está en la polis. La polis es la palabra ciudad. Usted está en la polis y su desenvolvimiento dentro de la polis, la ciudad, se llama actividad política ciudadana. Si usted es un mal ciudadano que sobrepasa los límites de velocidad, poniendo en riesgo a su prójimo de que atropelle y que usted mismo fallezca por un grave accidente, usted está siendo un mal ciudadano, que en términos griegos sería un mal polis, un mal político, así de claro. Y resulta que cuando cogemos nuestra Biblia, en esa Biblia el Señor Jesucristo nos enseñó y trató de transmitirnos conceptos claros de cómo interactuar en sociedad. Claro que todo eso él enfocaba al destino principal y eterno, que es el reino, el ser salvos, el convivir con el Dios que nos creó, el Dios Santo. Por supuesto, y para eso, para que sepan que hablaba y vivía lo que hablaba, pagó en la cruz el precio para que todos podamos tener la llave del perdón suficiente para abrir esa puerta cuando es sincero y la vivencia a continuación cumple esa sinceridad. Así nos habló el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no fue en su Judea, en su época, no fue un individuo, un ciudadano cualquiera. Él fue de los que pasaban y cuando todos les decían, cállate ciego, cállate, no grites, cállate leproso, no le molestes, está pasando el maestro. No. Eso los religiosos. ¿Saben qué hacía el Señor Jesucristo? Oía eso, se daba la vuelta y le decía, ¿qué quieres que te haga? Señor, decía el leproso, quiero ser limpio. Conforme tu fe te sea hecho, anda, lávate en el estanque y haz eso.
¿Qué hacía con el ciego? Se acercaba y le tocaba, le ponía lodo en los ojos y veía. Él nunca dejó de atender, nunca dejó de atender. Era tan sensible que una mujer le tocó el manto, no le tocó el hombro, no le tocó un hombro o el cachete, no, le tocó el manto y él sintió una necesidad y se sanó la mujer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo supo enseñarnos con su ejemplo a vivir la práctica de vivir en una ciudad, en una polis. Es decir, Él hizo de su profesión de fe, de su destino eterno como Hijo de Dios, hizo un ejemplo para que todos aprendamos a vivir en comunidad de esa manera. ¡Qué cosa tan hermosa! Y digo todo esto, y perdón, no es que me quiera lanzar a esto, pero es importante que sepamos que Isabel María precisamente nos trae una iniciativa enorme, porque esto no es nuevo, no estamos hablándolo en el 2023. En el siglo XIII son los frescos, 14, ¿verdad? Del siglo XIV. En el siglo XIV ya un artista tuvo la idea de hablar a través del arte precisamente lo que estamos hablando el día de hoy. Y por eso yo quiero pedir, Isabel María, que en el tiempo que nos queda, por favor nos expliques uno por uno esos 1, 2, 3, 4 frescos que son tan importantes. Sí. Vamos primero con el fresco de la buena política, de la buena acción, del buen vivir. Gobierno, por favor, si producción, y con eso Isabel María podrá enseñarnos miren, detalles. Ahí tienen, esta es una alegoría, porque están representadas justamente las figuras del buen gobierno en esta pintura, ¿no? Si ustedes ven a su lado derecho, ¿sí? Está el gobernante, ¿sí? Y él tiene como consejeras, si vemos todos los que están sentadas junto a él, parece un soldado virtudes. con armadura y rodeado de mujeres jóvenes, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuáles son? Son las virtudes de la fortaleza, la prudencia, la templanza, la justicia y la magnanimidad. Estos son los consejeros de un buen gobierno. Pero en la parte de arriba, hacia arriba de él, tenemos otras virtudes. Son la fe, la esperanza y la caridad. Esa especie de angelitos que están alrededor de la cabeza del gobernante, ¿verdad? Vemos que la fe tiene una cruz, la caridad que está arriba tiene un corazón ardiente también, y al otro lado está la esperanza que mira al rostro de Cristo, ¿no? Qué impresionante. De un Cristo, ¿sí? ¿Por qué la caridad? La caridad tiene que ver con la política. La caridad, la política se la debe de vivir desde el amor a la gente, al pueblo que uno lleva. A veces la palabra caridad, lamentablemente la entendemos como dar la caridad al que pide limosna, por decirlo de esta manera. No es eso. No, es el amor. Es el amor. Sí, el amor. Ajá. La política es la más alta forma de la caridad. La plataforma en donde actúa el amor verdadero, ¿verdad? A servir. Se puede llegar a muchísimos, pero si el gobernante no tiene ese amor, y no solamente el gobernante principal, sino, como tú decías, gobernamos de 1000 maneras, a través de asociaciones, se hace un gobierno de una asociación, a través de juntas cantonales, alcaldías, y también del primer núcleo, que es la familia. Luego, en este mismo, me gustaría volver un poquito, de ser posible... Al primero. Al primero, porque vamos me al parece... primero, por favor, porque nos falta. Rápidamente vamos a ver 3 elementos más, ¿no? Al lado izquierdo tienen la figura de la justicia. Sentada Ven que está sentada en ese sillón majestuoso. Exactamente, que tiene la balanza a los lados, y no está cerca del gobernante. Exactamente, del monarca, ¿no? O de la autoridad mayor. Debajo de ella está la concordia que une a todos los ciudadanos. Ahí vemos que son comerciantes, vemos toda la sociedad civil, que es necesaria para que exista también un buen gobierno. Es una base indispensable. Pero perdona que te interrumpa, Isabel María. Ese cuadro está representando ni más ni menos que al Ecuador necesitado del 2023. La concordia. La concordia, que es la que lima, mira, la concordia tiene una rueda que lima las diferencias entre los ciudadanos y pasa una cuerda que los une a todos hasta llegar al monarca. Veamos la justicia. La justicia mira hacia arriba, y hacia arriba vemos mira hacia la sabiduría de Dios, porque no hay justicia sin trascendencia. La justicia siempre tiene que mirar a la verdad y al bien.
Bueno, y la paz, si pensamos en la centralidad de este fresco, en la mitad tenemos a la paz, que es la mujer vestida de blanco como uno de los personajes principales. Y lo que me llama la atención es que están en la misma plataforma, pero lo suficientemente separados como para que entendamos lo que siglos después, Montesquieu, el francés, dijo, la división de poderes en equilibrio, ni uno más arriba que otro, todos en la misma plataforma. Qué importante, qué interesante. Y un último elemento, veamos, hay muchísimo más, pero estamos haciendo un resumen, ¿no? Ustedes pueden ver que hay un grupo, debajo de las virtudes a mano derecha, hay un grupo de soldados que están custodiando, ¿no es cierto?, a quienes son delincuentes, porque también, ojo, no puede andar la delincuencia suelta. Hay que tomar acciones al respecto, ¿no? Como tú decías también en los primeros imágenes que pasaste al iniciar. Bueno, esto para el buen gobierno, pero ¿cuáles son? Cuando no ocurre todo esto, que es la pintura del ideal de cualquier pueblo que quiera vivir bien, cualquier sociedad que quiera ser trascendente y feliz, ¿qué es lo que pasa con el mal gobierno? Vamos al otro cuadro, por favor. Gobierno. Este fresco está un poquito más, digamos, deteriorado por el tiempo, pero no sé si ustedes pudieran hacer una ampliación del lado derecho para que puedan ver al mal gobernante. Mientras el buen gobernante o el buen gobierno se basaba en el bien común, por eso estaban representados todos esos ciudadanos, el mal gobierno se basa en el bien propio. Tú hablaste algo de que no pueden ver más allá de la nariz cuando te referías a una situación concreta del Ecuador. Si nos fijamos, la figura del mal gobierno es un hombre visco, que se ve a sí mismo, y ya no le acompañan virtudes, sino vicios. En la parte superior, antes teníamos la fe, la esperanza, la caridad, aquí tenemos la soberbia, la vanagloria y la avaricia. ¿Quiénes le acompañan a los lados? Soberbia, vanagloria y avaricia. Pensemos cuando hay un mal líder. Si sabes tú que en uno de nuestros anteriores programas, precisamente, hablábamos con un invitado exquisito, como es Ramiro Rivera, y yo le decía, a ver, entraba Daniel Noboa a su primer ingreso a Palacio, todavía no presidente, y la fanfarria, el toque de clarines, etcétera, y alguien le gritaba, presidente, presidente, presidente. Y cuando ya iba a entrar a Palacio, se dio cuenta que le llamaba el pueblo, dejó de lado, se dio la vuelta y fue al balcón y saludó. Y ahí mi pregunta, Ramiro Rivera, yo le decía, caramba, tanta fanfarria, tanto protocolo, tanta rendición de homenajes, terminan obnubilando a los gobernantes, terminan haciéndoles sentir por fuera de la estratosfera, más allá de lo humano. Y por favor, por eso es que yo te repito cuáles son esos... A ver, volvamos entonces a la imagen, si es posible. Vamos a ver en cualquiera... Y veamos cuáles son esas 3 defectos o vicios al cual te refieres. Tú los decías. Que le acompañan a un mal gobierno, ¿no? Al mal gobierno. La vanagloria, la soberbia y la avaricia. Wow. ¿Y cuáles otros vicios tenemos sentados, ¿no es cierto?, al lado izquierdo y al lado derecho? Cuando hay, lo que decíamos, se desencadena el fraude, la crueldad, la traición, la división y la guerra. No sé si les suena algo que estamos viviendo. Qué parecido, la experiencia, ¿no? Pero la guerra no necesariamente es de fronteras para afuera. Para adentro. Hoy modernamente sabemos que la guerra es aquí adentro, casa adentro. ¿Qué vemos en esa misma imagen? Hay unas consecuencias, un elemento importantísimo. Debajo del mal gobierno, justo debajo, ya no vemos un pueblo, pero vemos a la justicia amarrada debajo del mal gobierno, cuando en la alegoría anterior del buen gobierno, la justicia estaba, como tú mencionaste, distante, con una separación de poderes. En cambio, prudente aquí, separación, ¿no? Prudente separación. No disgustados. Separaditos, veíamos que había la cuerda de la concordia, que llegaba del uno al otro. Sometida, debajo amarrada. Está sometida. ¿Qué tiene el mal gobierno? Tiene también una daga y tiene una copa, porque al mal gobierno, las relaciones del mal gobierno, lo que hay es también la violencia, por eso se llama mal gobierno o tiranía, y la ambición
de llenar, digamos, de dinero, de riquezas. Placeres. Sí, sobre todo, yo diría, de poder, ¿no es cierto?, y de violencia, poder y violencia. Impresionante, ¿sí? impresionante. Entonces eso del 1300, pero yo creo que todos vemos que se mantiene universal, ¿no? Es se mantiene universal. Es el cuadro de nuestras realidades. Interesante, también vemos ahí las consecuencias en el campo y en la ciudad del mal gobierno. Hay una ciudad que ya no tiene laboriosidad, no hay trabajo, vemos que se está cayendo a pedazos. Hay una figura de dos hombres que se lanzan con violencia contra un recién nacido. Interesante, ¿no? El valor de la vida humana también, como se veía como parte de un mal gobierno el ir contra los infantes. Recordaban, ¿no? Luego también vemos que, claro, en contraste con el buen gobierno, las consecuencias del buen gobierno en la ciudad, que lo vamos a ver posteriormente, pero vemos que aquí lo que el comercio que sí está boyante es aquel que hace armas, ¿no? Que divide a la gente, ¿sí? Los fabricantes de armas. Los fabricantes de armas, eso sí pululan ahí. Eso sí pululan, ¿no? Luego vemos que ya no hay intercambio entre la ciudad y el campo, que hay en el campo temor, que ya no se cultiva, que las relaciones entre la ciudad y el campo también son de violencia. Y bueno, entonces... Impresionante, Isabel impresionante, María. ¿no? ¿Sabes qué me llama la atención también, sí, así viéndole al cuadro en su conjunto? Vimos el primer cuadro que con mucha claridad, claro, poniendo un poco de atención, vimos con bastante claridad, a pesar de que son frescos de hace siglos, 10 siglos. Sin embargo, vean ustedes la diferencia entre la claridad con la que se conserva el buen gobierno, las virtudes, la justicia, con el paso de los siglos. Este se conservó bien y el otro, a continuación, vean cómo terminó. Sí, así es. Para mí es muy llamativo. Tienes razón. Para mí es extremadamente llamativo. Pero ahora, vamos al tercero y cuarto de los cuadros. ¿Qué pasa cuando el buen gobierno se establece y la gente lo honran, le apoyan, le dan todo lo necesario para que se sienta en la libertad de trabajar firme, duro y completo? Sí, vean ustedes. Y asimismo, cuando hay corresponsabilidad ciudadana, porque es importantísimo también reconstruir el tejido social del Ecuador, porque no solamente podemos estar esperando de quien gobierna, que sí tiene su responsabilidad, pero nace la base de un buen gobierno en la fuerza del tejido social, ¿sí? Entonces eso es importante también mencionar. Veamos entonces la ciudad. Es una ciudad hermosa. También vale la pena mencionar que durante esta etapa del 1337 gobernaban, se llama el gobierno de los 9, y es cuando mayormente floreció Siena, se construyó catedrales, la belleza se veía en la ciudad. Y la Constitución es una de las primeras que se escribe en la lengua propia de la gente, ¿no? Y se pedía que se construya con belleza. Aristóteles decía que la estética convoca a la ética, que eso es verdad. Sí, la belleza es importante también cuando vemos florecer las ciudades. Podríamos decir que la ética es una dama que se viste estéticamente, ¿verdad? Exactamente, sí. Luego tenemos ahí familias, vemos un cortejo nupcial, es decir, se casa la gente, tiene hijos, hoy día ya no tienen hijos y no se casan, ¿sí? Se ve trabajo, hay unos albañiles que están por ahí, hay la escuela donde se estudia, hay comercio, hay una fiesta de laboriosidad, ¿sí? Hay trabajo. Veamos el siguiente. El campo. Y el campo en el buen gobierno. El campo en el buen gobierno, en el detalle uno puede ver que se cultiva el campo, que hay intercambio entre la ciudad y el campo, se lleva los productos, se comercia, hay el molino, y sobre todo ahí llama la atención una figura en la parte de arriba alada, que es la seguridad. Donde hay seguridad, donde hay un buen gobierno, hay seguridad, hay laboriosidad, y ahí esa figura dice: sin miedo todo hombre libre camine, y trabajando siembre cada uno. Es precioso, pero en la otra mano, ¿qué tiene? Tiene a un reo también atado.
porque también se castiga el mal. Se castiga el mal, que no podemos hacernos los de la vista gorda, ¿no? Te interrumpo solamente porque quiero pedir que producción, justamente los versículos inspiradores para mí, también para ustedes, por supuesto, ahora, los versículos, quiero que pongamos Romanos 13, 1 y 2, por favor, para complementar el concepto. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Nos dan la visión bíblica. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Eso no quiere decir que Dios eligió a Nerón, ¿no? No quiere decir que Dios puso a Hitler y había que bajar la cabeza como sea. No, dice que el concepto de la autoridad que hace lo bueno conforme estos frescos que hemos analizado, estas pinturas que estamos analizando, esa autoridad viene de parte de Dios, por lo tanto hay que someterse a las autoridades. Las que hay por Dios han sido establecidas. Y el siguiente, de modo que quien se opone a la autoridad, quien resiste a lo establecido por Dios, a él resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En las sociedades en donde tenemos claro estos conceptos, lo bueno llamamos bueno, lo malo llamamos malo, a lo bueno lo encaminamos, le apoyamos, lo loamos, lo exaltamos, y a lo malo lo castigamos y lo ponemos en orden en el deseo de que se vuelva de su maldad. No simplemente castigar por castigar, sino que haya un cambio. ¿Se dan ustedes cuenta cómo ya en el siglo XIV la gente tenía estas preocupaciones y que estas pinturas, que obviamente son tan antiguas, nos están retratando la necesidad del Ecuador del 2023? Es impresionante, Isabel María. Así es. Yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos es recuperar la fuerza moral de las autoridades a todo nivel, ¿no? Y para recuperar hay que educar también, hay que educar en virtudes, hay que educar justamente del valor de la política, que la gente, que los jóvenes especialmente tengan esa preocupación por construir su barrio, su parroquia. Y aquí quiero retomar una frase que decía Julio Matoverde, que fue legislador del Ecuador, un gran legislador. Decía: el patriotismo no nace sino del amor a la parroquia, al barrio. Porque eso es verdad. Podemos decir, amamos al Ecuador, pero si nosotros no tenemos obras, y ahí me iré a la parte bíblica, sin obras, ¿qué es la fe? No sirve de nada. Entonces, es ese amor a nuestro barrio que nos hace salir adelante y ser candidatos también para la junta parroquial, ¿no? Es ese amor a nuestro cantón, y es ese amor al país. Y entonces vas aprendiendo a servir, vas aprendiendo a trabajar. Entonces hay que aprender a servir, hay que aprender a tener la misión, y tal vez, si me permites, también en cuanto a esos principios morales, esos principios fundamentales que se mantienen a lo largo de los tiempos, y es por el motivo que podemos seguir, nos hablan estas pinturas del día de hoy. Y me voy a referir a la Basílica del Voto Nacional. Cuando se hizo esto en unidad, es enorme. Enorme edificio gótico, es verdad, ¿no? Neogótico. En Quito. Pero yo llamo a la unidad del Ecuador entero, ¿sí? En nuestra consagración al corazón de Jesús, que nos une a todos los cristianos. De esa época. De esa época, pero que tiene un significado histórico, que estamos unidos en Cristo. Creo que eso podemos reconocer absolutamente todos desde nuestras distintas... Esa es la esencia de las cosas. Esa es la esencia del Ecuador, pero les quiero hacer ver este dato. Cuando se discutía en la asamblea de esa época si había que levantar o no levantar, la mayoría estaban a favor de levantar. Pero, ¿qué les decían aquellos que estaban poquitos, que estaban opuestos? Les decía la mayoría, Luis Cordero le decía, miren, y también Julio Matoverde, las leyes que ustedes van a hacer van a pasar. Sus nombres van a pasar. Yo no sé si alguien se acuerde cuáles leyes hicieron en esa época, en 1900, 1800 a finales o principios del 1900. ¿Se acuerdan de los nombres? Ya no nos acordamos. Pero este edificio que queremos levantar aquí en el puesto más alto, en la capital, que además se construyó viniendo apoyo de todas las provincias, este edificio va a decir a las generaciones futuras que los principios inmutables de Dios, los principios inmutables sobre los que se construye una nación, son eternos como las piedras de este edificio.
Y eso le tenemos que decir a la juventud, que por encima de la fe en la política, que sí tenemos que comprometernos, está la fe en Dios y el libertador de los libertadores, de quien nace todo amor hacia la patria, y demostremos nuestro amor a Dios y a la patria con obras. Qué interesante, realmente espectacular. Yo creo que este programa ha cumplido largamente al hacer un análisis espectacular y profundísimo de la verdadera raíz de los problemas y también de las soluciones. Hace un momento se refería a la libertad, Isabel María, y yo justamente traje el día de hoy uno de mis libros favoritos, una serie de discursos. Leo esta parte. La libertad, dice Rousseau, el famoso pensador y filósofo y político francés, la libertad, dice Rousseau, es un alimento suculento, pero de difícil digestión. Nuestros débiles conciudadanos tendrán que enrobustecer su espíritu mucho antes que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad. Pregonamos libertad para todo. Hace poco la ministra de Educación tuvo que echar para atrás un reglamento que decía que no importa si el alumno se levanta en clase, interrumpe a la profesora, arma el relajo. No tiene ninguna consecuencia eso. Tuvo que echarse para atrás. Porque esos no son los valores de orden, de paz, que tienen que enseñarse en los hogares y en las aulas. Esto tiene que ir cambiando, señores. Basta de cacarear libertad cuando no les enseñan a digerir la libertad. ¿Sabe quién lo dijo esto? ¿Sabe quién lo dijo? El 15 de febrero de 1819, Simón Bolívar. Este es el discurso que acabo de leer, una parte de ese discurso. Queridos amigos, pero más allá de Simón Bolívar, quieren oír, y con esto cerramos, quieren oír lo que Primera de Pedro 2, 13 al 16. Pero vamos al versículo 15, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, es decir, los que construyen a la luz, como Isabel María lo decía, los que construyen una patria nueva, libres, siendo libres, una patria libre, pero utilizando la libertad para servir a su prójimo. Y solamente hay un ejemplo para eso. Y en una cruz murió entregando su vida, abierto los brazos para decir, todos son bienvenidos. Qué admirable es el Señor Jesucristo. Te agradezco, Isabel María, por esta oportunidad. Y créeme, nos faltó, ya quedan segundos de despedida. Y créeme que vamos a tener que hacer una nueva emisión sobre esto. Queridos televidentes, se acabó el tiempo, pero les prometo invitar nuevamente a Isabel María en una próxima oportunidad. Gracias por su atención. Gracias profundamente a ti. Gracias. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar con todos ustedes el día de hoy.